Tras el extraño fallecimiento de 2 monjas, una monja novata y un padre son enviados a investigar lo sucedido. Lo que no imaginaban es que todo se convertiría en una pesadilla. Hola y bienvenidos a Resúmenes de Medianoche. En esta ocasión, la monja. Los siguientes hechos ocurrieron en 1952, en la abadía de Carta, en Rumania. 2 monjas se movían a través de un pasillo repleto de cruces. Se dirigieron hasta una puerta en la cual estaba grabada la frase «Dios termina aquí». La mayor de las religiosas sabía que no tenía otra opción más que continuar. Entendía que la llave que llevaba consigo era la única forma de combatir al mal. Al abrir la puerta e ingresar, su acompañante se quedó fuera, esperando en una profunda oración. Sin embargo, no tuvo que aguardar mucho, porque del fondo apareció la monja bañada en sangre. Esta le entregó la llave y le dijo que el mal necesitaba un cuerpo en donde encarnar. Era necesario que no permitiera aquello. La joven corrió despavorida a través del angosto pasillo hasta llegar a una habitación. Sabía que detrás se encontraba el mal. Por esa razón, se paró en la cornisa de la ventana y, sin más, se colocó. Días después, Frenchy llegó a la abadía con la idea de entregar las provisiones de las monjas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo malo ocurría. El graznido de los cuervos lo llevó hasta la puerta principal, donde encontró, colgando, el cuerpo putrefacto de la monja. Ante lo ocurrido en Santa Carta, el Vaticano decidió enviar al padre Burke para investigar el caso. Para ayudarlo, lo pusieron en contacto con una novicia llamada Irene y le dieron la dirección de Frenchy. Lo primero que hizo el padre Burke fue ir a Londres para reunirse con Irene. La joven pasaba sus días ayudando a las monjas de un convento. Ella se sorprendió porque el Vaticano quisiera una novicia para ayudarlos. El padre Burke también se sorprendió al darse cuenta de que Irene nunca había ido a Rumania ni conocía la abadía. Sin embargo, entendió que el Vaticano los había unido por alguna razón. De esa manera, ambos pusieron rumbo a su siguiente destino. En la casa de Frenchy, el joven tenía profundos y oscuros sueños. Antes de que el padre y Irene tocaran su puerta, ellos le contaron el objetivo que tenían: llegar a la abadía de Santa Carta. Aunque él no quería volver a ese lugar, la joven logró convencerlo. De esa manera, los 3 pusieron rumbo a la abadía. El viaje fue largo y por el camino el padre Burke se distrajo realizando crucigramas. Una de las palabras se le resistía y Irene lo ayudó a descubrir que la respuesta era entregas. En ese momento la joven confesó que aún no había realizado sus votos y por cómo lo dijo parecía tener dudas al respecto. No obstante, el camino se interrumpió porque los caballos no querían seguir. Frenchy aseguró que era algo normal. Los animales solían sentir miedo en aquel terreno. Por esa razón, tuvieron que seguir a pie el resto del camino. Irene quiso saber por qué la iglesia había enviado al padre hasta ese lugar. Él le confesó que era un especialista en casos extraños relacionados con la iglesia católica. Varias cosas le sorprendieron al llegar a la abadía. La primera fue que parte del edificio se encontrara destruido, aunque aquello ocurrió durante la guerra. Luego, junto a la abadía, se hallaban ubicadas un sinfín de cruces que, además de servir como señal del cementerio, se creía que mantenían el mal alejado. Según Frenchy, nunca había visto una monja en el lugar hasta que encontró el cadáver. Tras esto, decidió bajar el cuerpo y moverlo hasta la bodega con la idea de preservarlo. Al entrar, Frenchy se sorprendió. Según él, el cuerpo de la monja se encontraba en una posición diferente a la que recordaba. Aunque era extraño, el padre Burke aseguró que en algunos casos los cadáveres podían sufrir contorsiones. Al revisarla, el padre descubrió en la mano de la monja la misteriosa llave que la acompañó en sus últimos momentos. De inmediato la removió de sus fríos dedos y procedió a darle cristiana sepultura. En el cementerio, Irene se fijó que muchas de las cruces iban acompañadas de una pequeña campana. Según el padre, aquella era una práctica común durante la peste, ya que las personas temían ser enterradas con vida. Una vez completada su labor, se dirigieron a la entrada principal de la abadía. Allí encontraron la sangre aún fresca de la monja que se había colgado. Eso sorprendió a todos.
sobre todo al entender que aquella sangre llevaba semanas en ese lugar. El padre prefirió callar sus opiniones e ingresó a la abadía. En el interior, se encontraron con una mujer que llevaba un hábito completamente negro, el cual le cubría todo el cuerpo. Ella se presentó como la abadesa del lugar. La mujer no parecía contenta con la presencia del padre y de Irene. Sin embargo, accedió a que ellos se quedaran allí para realizar su investigación. Con la llegada de la noche, Frenchy decidió volver al pueblo. De camino se encontró con una monja en lo profundo del bosque. Él no entendía cómo podía estar en ese lugar a esas horas. Por eso decidió seguirla. La joven llevaba consigo una larga cuerda que colgaba de su cuello. Al poco tiempo, Frenchy se dio cuenta de que no estaba frente a una monja, sino a algo maligno que se abalanzó sobre él y quiso arrastrarlo al infierno. El joven logró huir, no sin antes llevarse una gran cruz del cementerio que le sirvió de protección en el camino. Mientras tanto, en la abadía, Irene le habló al padre Burke de las visiones que tenía cuando era pequeña. En ese momento, la iglesia le ayudó a encontrar un camino de salvación. No obstante, aún recordaba que cada visión terminaba con la misma frase: María muestra el camino. El padre Burke había vivido algo parecido durante la guerra. En ese tiempo se encontró con un pequeño llamado Daniel. Todo indicaba que estaba poseído, y aunque él intentó ayudarlo, durante el exorcismo sufrió graves heridas que resultaron fatales. La imagen del pequeño Daniel aún atormentaba al padre Burke. Tras esto, ambos decidieron ir a dormir. Durante la madrugada, el padre escuchó que algo se movía por el lugar. Decidió descubrir qué ocurría. Fue en búsqueda de la verdad. Para su sorpresa, fuera de la abadía, vio a Daniel, que huía hasta el cementerio. El padre fue a su encuentro, sorprendido por la presencia del niño. Cuando lo encontró, rodeado de las cruces, descubrió que algo maligno lo había llevado hasta allí. Daniel vomitó una enorme serpiente que se abalanzó sobre el padre, haciéndolo caer en una tumba abierta. De la nada, el ataúd se cerró y sobre él apareció un enorme montículo de tierra. En ese instante, Irene despertó con un mal presentimiento. De esa manera llegó hasta la capilla de la abadía, donde encontró a un grupo de monjas orando delante de la imagen de Jesucristo. Sin embargo, todo parecía oscuro, siniestro, y las sospechas de Irene se hicieron realidad cuando vio que una larga sombra comenzaba a moverse por el lugar. Lo que antes era una imagen difusa se transformó en una monja siniestra que se reveló ante un espejo. Irene no entendía lo que estaba ocurriendo. Al parecer, un mal mucho más grande habitaba en ese lugar. Aquello que más le sorprendió fue darse cuenta de que siempre estuvo sola. Ninguna religiosa la acompañaba en la capilla. Al salir, comenzó a escuchar el sonido de una campana que provenía del cementerio. Al instante, comprendió que era el padre Burke quien se encontraba en peligro. Al llegar, ubicó la tumba y comenzó a remover la tierra. Por un momento el padre se sintió a salvo, hasta que notó que algo se movía junto a él. Entre la oscuridad, emergió una horrible figura que intentó arrastrar al padre en el preciso instante en que Irene lo desenterró. Una vez libre, el padre Burke se dio cuenta de que en el mismo ataúd en que se encontraban había una serie de libros que podían ayudarlos a encontrar respuestas sobre lo que sucedía en ese lugar. Con la salida del sol, el padre y Irene se introdujeron de nuevo en la abadía. Antes de entrar, notaron que en el lugar donde la monja se había quitado la vida había más sangre que la vez pasada. Al parecer, los misterios no dejaban de crecer. En el interior, ambos decidieron que lo mejor sería dividirse. El padre Burke se quedó en la antesala, estudiando los libros que había encontrado. Mientras tanto, Irene buscaría a la abadesa y recorrería la abadía. Antes de partir, el padre le entregó a la novicia la llave que tenía la monja en sus manos, con la esperanza de que encontrara algo con qué relacionarla. Su búsqueda llevó a Irene hasta una de las capillas internas, donde halló a una monja postrada en oración. Cuando intentó entablar conversación, fue interrumpida por la hermana Oana. Ella le comentó que en ese momento se encontraban en una vigilia de oración constante y no debía detenerla por ningún motivo. Mientras tanto, en el pueblo, Frenchy se dio cuenta de que el mal que afectaba a la abadía comenzaba lentamente a filtrarse en la vida de los lugareños. Todos los oscuros hechos le hicieron comprender una cosa:
si no intervenía, lo más probable era que el padre Burke y Irene terminaran de la peor manera. En la abadía, el padre Burke, después de leer los libros, encontró que el nombre del demonio era Valak. Al pronunciarlo, las puertas del lugar se cerraron misteriosamente, dejándolo a él y a Irene encerrados. En lo profundo de la abadía, la hermana Oana le contó a Irene sobre la historia del lugar. Según la joven, fue construida por el duque de Santa Carta durante el oscurantismo. Al contactar con las fuerzas oscuras, estas lo usaron para crear un portal que trajo al mundo un mal terrible. Sin embargo, la iglesia intervino a tiempo y, utilizando una reliquia que contenía la sangre de Cristo, lograron sellar el mal. Desde ese momento, en la abadía de Santa Carta, las monjas permanecían en oración eterna. Por cientos de años la oración funcionó, aunque con los bombarderos en la guerra, el mal encontró una nueva forma de salir. Irene comentó que había visto una monja cuya presencia parecía profana. A la hermana Oana le pareció sorprendente que su compañera también hubiera visto al espíritu que habitaba en la abadía. En ese momento, apareció una monja superior, y ya que Irene no había hecho los votos, la invitó a que se marchara, aunque la hermana Oana le explicó que no podía partir, ya que el convento se encontraba en claustro y no abriría las puertas hasta el amanecer. Tras esto, la hermana Oana llevó a Irene hasta su cuarto y la dejó encerrada a la espera de la salida del sol. La novicia intentó averiguar a qué pertenecía la llave que llevaba la hermana Victoria el día en que se quitó la vida, pero nadie le dio una respuesta clara. El padre Burke, mientras tanto, continuó con su investigación hasta que escuchó a la abadesa aparecer. La mujer le dijo que era muy tarde para ellos, que Irene no podía salvarse. El padre no entendía qué ocurría, y cuando intentó ver el rostro debajo del velo de la abadesa, la mujer lo atacó. Sin embargo, para su horror, la mujer resultó ser un cadáver disecado. En ese momento, Irene tampoco la pasaba bien. En sus sueños, se vio enfrentando un mal mucho más grande de lo que imaginaba. Al despertar, se dio cuenta de que no estaba sola en su cuarto. No obstante, aquella fue otra visión de la monja que se había quitado la vida en ese lugar. Después de aquello, la puerta de su cuarto se abrió sin explicación. La joven sabía que debía buscar una respuesta, y así llegó hasta la parte más profunda de la abadía, donde un pasillo repleto de cruces la llevó hasta una puerta tras la cual se encontraba Valak. El mal era tan grande y tan oscuro que lo único que pudo hacer Irene fue escapar antes de ser alcanzada por él. En su huida, se cruzó de nuevo con la hermana Oana, quien le pidió que fuera a la capilla para iniciar la oración que detendría al demonio. Al llegar a ese lugar, la joven se dio cuenta de que había un cuerpo cubierto con una manta. Al destaparlo, el rostro sin vida de la hermana Oana apareció. El horror que sintió fue igual al que experimentó el padre Burke, quien en ese instante se enfrentaba a la aparición de Daniel. Irene aún se recuperaba de su sorpresa cuando, a la capilla, llegó un grupo de monjas que comenzaron a orar. Ella se unió a la oración, pero el demonio era mucho más fuerte y acabó con la mayoría de las jóvenes ante la mirada aterrada de la novicia. Después de librarse de Daniel, el padre Burke entendió que debía ir al lugar donde Frenchy dejaba sus entregas. Allí se cruzó con el cuerpo de la monja que se había quitado la vida. Al contrario de lo que él creía, esta se levantó e intentó hacerse con él. Por suerte, en ese instante apareció Frenchy, quien logró salvarlo antes de ser atrapado por el horrendo ser. Irene, por su parte, continuó sumergida en su oración, incluso mientras el demonio hería su piel, dejando la marca de una estrella de 5 puntas. Cuando creyó que no podía resistir mucho más, escuchó que el padre Burke y Frenchy llamaban a la puerta. La joven se alegró al verlos. Ella creía que sus compañeras estarían ahora a salvo, aunque se sorprendió cuando ninguno de los dos hombres pudo ver a las otras monjas. En ese instante, se dio cuenta de que ninguna de las religiosas había sobrevivido al ataque del demonio. Lo único que pudo hacer fue orar junto al cuerpo de la hermana Oana y pedir por su alma. De repente, la monja despertó para atacar a Irene. El padre la sometió con su cruz y Frenchy la remató con su escopeta hasta que el demonio ardió en llamas delante de ellos. Ante el cuerpo calcinado de la hermana Victoria, Irene comprendió que ella no se había quitado
la vida, sino que se había sacrificado, ya que Balak necesitaba poseer un alma humana. Lo siguiente que debían hacer era sellar el portal por donde el demonio había cruzado. Sin embargo, solo podían derrotarlo usando la reliquia que contenía la sangre de Cristo. De inmediato, los tres se dirigieron a las catacumbas, pero antes Irene quiso realizar sus votos y así convertirse de una vez y para siempre en una mujer entregada al Señor. Tras esto comenzaron la búsqueda de la reliquia hasta que se cruzaron con una estatua de la Virgen María. El padre comprendió que las visiones de Irene, donde escuchaba una voz diciendo que María mostraba el lugar, eran la pista que necesitaban. Al introducir la llave en la cerradura, se abrió una cámara secreta que contenía la reliquia. El padre Burke entendió que Irene era la única digna para llevarla consigo, por lo que ella también fue la encargada de enfrentar a Balak. Con todas las armas en su poder, el grupo se introdujo en la guardia del demonio. Al poco tiempo, el lugar se convirtió en un laberinto en donde los tres se separaron. Cada uno de ellos fue acechado por visiones horrendas, en las que las monjas sin rostro las perseguían y donde la oscuridad se volvía parte de sus pesadillas. Pese a ello, Irene logró llegar hasta el lugar donde se había invocado al mal, solo para darse cuenta de que todo era una estrategia del demonio. Frenchie escuchó los gritos de Irene y fue en su ayuda, pero todo lo que encontró fue un grupo de monjas con capuchas en sus cabezas. A medida que avanzaba, veía cómo la sangre emanaba sus rostros. Entre todas ellas dio con Irene, quien lamentablemente se encontraba poseída. Frenchie logró quitarle la reliquia del cuello y utilizó la sangre de Jesús para repeler a Balak. Pese a ello, la monja macabra se hizo con él, agarrándolo del cuello. Irene fue lanzada por los aires hasta caer en un pozo repleto de agua. Allí, el demonio intentó poseerla. Irene sabía que debía luchar con cualquier medio, pese a que el mal pareciera más fuerte. Pese a que sus fuerzas fallaran, pese a sentirse derrotada, logró sobreponerse y cargando la sangre de Cristo en su boca, la lanzó justo al rostro del demonio. Aquello resultó ser tan sagrado que la monja se destruyó casi de inmediato, sellando consigo el portal por donde antes había salido. Tras esto, Frenchie rescató a Irene del agua y logró resucitarla usando el beso de la vida. Los tres estaban felices por haber derrotado al demonio, aunque el padre Burke terminó con graves heridas en su rostro. Antes de partir de Santa Carta, sepultaron los cuerpos de las monjas que entregaron su vida para combatir el mal. De vuelta en el camino que los llevaría al pueblo, en el cuerpo de Frenchie apareció la marca de Balak. Muchos años después, Ed y Lorraine Warren tuvieron que enfrentarse al demonio, ya que el mal que habitaba en Frenchie finalmente terminó por poseerlo. Te dejo en pantalla 4 videos que te podrían interesar. Gracias por ver este video y recuerda tener una linda noche.